experiencia, yo soy médica psiquiatra, trabajo así en varios lados, y uno de estos lados es en el Instituto Vilapriño, donde trabajo en un programa ambulatorio de trastornos de la conducta alimentaria, y bueno, algo me he ido formando en relación a eso, y la idea o sea, el Fran me contactó un poco para dar una charla, él me dijo que fuera libre, digamos, la temática, cómo lo quería presentar, y por ahí a lo que apunto más que todo es hablar un poco de cómo poder detectarlo, digamos. Por ahí en la residencia, por lo menos a mí me pasó, que en la formación no se ven tanto estas patologías, por ahí porque se creen que no son tan prevalentes, porque no llegan muchas veces a las instituciones públicas, que por ahí la mayoría de las residencias son en lugares públicos, y por la demora que en general tienden a presentar este tipo de pacientes en consultar. Entonces, bueno, la idea es poder tener en cuenta esto de consultarlo y hacer un diagnóstico precoz, porque sí, el diagnóstico tardío puede ser grave. Por ahí después se puede ampliar un poco más sobre algunos temas, pero la idea más que todo es esto, es tener en cuenta el diagnóstico y la existencia, ¿no es cierto?, de estas patologías. Bueno, empiezo. Bueno, los trastornos de conducta alimentaria, un poco lo que dice ahí, es que son enfermedades que tienen distintas complicaciones en relación a lo médico, a lo psiquiátrico, a nivel impacto a nivel familiar, a nivel social, y que tienen muchas características que han ido, digamos, cambiando a lo largo del tiempo por esta prevalencia que han ido teniendo. Antes era considerada una epidemia, ahora, bueno, justo pega con la época, es una pandemia favorecida por la globalización, los medios de comunicación. Antes se creía que se veía más en las clases sociales altas, se sabe que que no respeta clases sociales, no respeta edades, si bien tienden a empezar en la adolescencia, de forma lenta, de forma insidiosa, pueden aparecer a cualquier edad. Algo común que presentan los distintos tipos de estos cuadros es la insatisfacción con el cuerpo, ¿sí? Digamos, es una de las características por ahí que los pacientes te dicen, ¿sí? Es que les molesta estar pensando permanentemente en la alimentación, ya tiende a ser una molestia para los pacientes, y es esa insatisfacción con el cuerpo, con la imagen. Y tener en cuenta la importancia de estas patologías, que en el año 2008 se promulga la Ley de Prevención y Control de los Trastornos Alimentarios, ¿sí? Bueno, esto es lo que decíamos recién, si bien es un problema que impacta en lo alimentario, ¿sí?, en lo que se ve en el problema en la alimentación, tiene un origen psíquico, y se caracteriza por ese pensamiento obsesivo. Los pacientes no pueden parar de pensar en la insatisfacción con la imagen, en lo que comen. Bueno, se caracterizan, como decía al principio, de empezar de forma lenta, insidiosa, y por lo general en la adolescencia, aunque pueden aparecer también en la infancia. Es muy frecuente que vaya fluctuando el cuadro, si bien puede empezar con algunas características, como por ejemplo como una anorexia, como una bulimia, por lo general empiezan a veces con estas cuestiones más restrictivas, sí es frecuente que vayan fluctuando los cuadros. Son cuadros de difícil diagnóstico, y por eso es la demora también que tienden a consultar. Por lo general vemos más que todo en cuadros de anorexia, ¿sí?, que es algo sintónico, naturalizado por las familias, por los mismos pacientes, donde no hay conciencia de enfermedad y no consultan. Son cuadros que tienden a la cronicidad, y si algo, digamos, como que yo lo veo desde el punto de vista de psiquiatría puramente, es muy difícil abordarlo, ¿sí? Digamos, las características de estos pacientes, hablo a veces pacientes mujeres porque es lo que más se ve, es muy difícil abordarlo desde una sola disciplina, por eso es fundamental el tratamiento integral. Bueno, un poco lo que nosotros siempre vemos, o el síntoma que se ve al principio, es como, bueno, el invitado de sorpresa era el doctor Vilapriño, el Manuel, que no sé si va a poder estar más tarde. Lo que por ahí él siempre dice es esto, lo que vemos es como la punta del iceberg de algo que está abajo y es más grande. Entonces también es eso, nosotros por ahí podemos ver cuadros más de
más de depresión, por ejemplo, hablar de un trastorno de personalidad, y en realidad puede haber abajo de esto muchos más cuadros, y el trastorno de conducta alimentaria es uno de los que pasa muchas veces desapercibido. Bueno, es muy frecuente que esté asociado a otras patologías psiquiátricas, ¿sí? A otras patologías médicas, hasta en el 70% de los casos tiene una comorbilidad psiquiátrica. Es importante tener en cuenta que si nosotros nos demoramos en hacer los tratamientos integrales, o sea, vamos a tener que gastar como más recursos económicos, ¿sí? Porque hay más internaciones, más recaídas, y esto lleva a que el tratamiento sea más largo y más costoso. Y bueno, lo que dice ahí, las alteraciones fisiológicas desencadenadas por la enfermedad perpetúan la misma. Por lo general, como dijimos, son cuadros que impactan en lo alimentario, y una de las consecuencias es la malnutrición, y la malnutrición hace que la enfermedad siga estando, esto que dicen de que perpetúan la enfermedad. Bueno, esto para mí es importante, si bien no son enfermedades contagiosas, entre comillas, como dice ahí, sí son enfermedades que se transmiten mucho esto, la forma de pensar, las conductas, se transmiten desde lo que es lo cultural, desde lo que es entre pares. Y todo eso, ¿por qué viene? ¿Por 100 gramos también? Es importante que se transmite entre pares, por eso por ahí el Son abordaje frutos secos, deberían estar en frutos secos, pero yo antes no sabía. no es lo más sugerido, y creo que algunos micrófonos están activos. Sí, chicos. Y bueno, la transmisión, digamos, generacional, los hábitos familiares, y sí en lo que se está haciendo como más hincapié hoy en día es en la vulnerabilidad genética que puede existir para padecer este tipo de trastornos. Es decir, todos podemos estar expuestos a, en una misma sociedad, a ciertos factores culturales, ¿sí? Pero no todos vamos a desarrollar un trastorno de conducta alimentaria. O sea que cada vez se hace más hincapié en esta vulnerabilidad genética. Y es donde nos preguntamos si realmente hay una recuperación definitiva de esta enfermedad, o son cuadros que permanecen de forma crónica y nunca hay que perderlos de vista en cada paciente en particular. Bueno, para esto me quedó un poco más largo. La idea, digamos, de este cuadro y del próximo es entender que los trastornos de conducta alimentaria vienen desde hace mucho tiempo, y que en las últimas décadas han tomado como más importancia porque ha aumentado la prevalencia, es decir, ha aumentado el diagnóstico de estas enfermedades. Como dice ahí, en 1874 empieza a hablarse de la anorexia nerviosa, se la describía en mujeres jóvenes, donde había cuestiones de desnutrición, negación a la comida, ¿sí? Negación a la ingesta, digamos, calórica. Se empieza a hablar de la apepsia histérica, como apepsia como un trastorno, digamos, en la absorción a nivel gastrointestinal, para después darle el nombre de anorexia nerviosa, ¿sí? Se empieza a estudiar desde lo endocrinológico, como para empezar a darle una explicación a esto, ¿sí? Pero ya después empieza a tomar relevancia en lo que es la medicina y principalmente en la psiquiatría. Yo hablo acá un poco del DSM, que si bien bueno, creo que más o menos todos estamos de acuerdo que el DSM son, digamos, esto tan categorial hace muy difícil que podamos encuadrar los diagnósticos así tan precisos como los dan, así tipo receta de comida. Sí, cómo ha ido cambiando la concepción de estas patologías para el DSM, ¿sí? Por ejemplo, en el DSM-3, ¿sí? En 1980, se habla de la anorexia nerviosa por primera vez, y se habla de la bulimia como un subtipo de la anorexia. Ya en el DSM-3 revisado, la bulimia se la toma como una entidad aparte, ¿sí? En el DSM-4 sí empieza a hablarse un poco más de los trastornos de conducta alimentaria, y se los divide en los que se dan en la niñez, en los que se dan en la adolescencia, y se habla principalmente de la anorexia, la bulimia y trastornos no especificados. Sí, lo importante para mí es que en el DSM-5 lo que en realidad, digamos, se empieza a hacer es como hablar más de algo más dimensional, ¿sí? Como un espectro de los trastornos de la conducta alimentaria. Se saca esto de los que se dan en la niñez y en la adolescencia, y sí se los toma a todos los trastornos juntos, no se los deja de dividir.
se empieza a tener en cuenta los criterios de gravedad, se empieza a tener en cuenta la remisión de los cuadros, es decir, como que se empieza a particularizar más en cada cuadro y permite hacer como un diagnóstico, digamos, como un diagnóstico más precoz, ¿sí? Bueno, ahí lo que habla es que se modifica el concepto de la bulimia purgativa y la no purgativa, por el hecho de que la no purgativa se puede confundir con el tema de trastornos por atracones. Sí, la que sufre, digamos, como más, o la que está bueno, los cambios que se hacen es en la anorexia. ¿Sí? En la anorexia creo que está bueno hablar de que se deja de pensar en el porcentaje de peso corporal que se pierde y se habla más de una restricción de ingesta, ¿sí? Y se saca el concepto de la menorrea, ¿sí? Es decir, ya cuando tenemos una menorrea es porque hemos llegado a diagnosticarlo tarde, ¿sí? Cuando tenemos una menorrea también, digamos, es como que no se tendría en cuenta mucho a los varones, ¿sí? que también pueden tener muy frecuente el cuadro de anorexia. Y bueno, podemos tener un trastorno de conducta alimentaria, una anorexia, sin tener amenorrea, es decir, se saca ese criterio que está bueno eso. Y se empieza a hablar un poco más de trastornos especificados fuera de lo que es la anorexia y la bulimia, para hablar, por ejemplo, de una anorexia típica, de trastornos por purgas, es decir, dar como una importancia más a los trastornos de la alimentación, y si bien van a hacer que aumenten un poco más los casos y la prevalencia de estos cuadros, empiezan a estudiarse más, y esto, bueno, puede abrir distintos tipos de diagnósticos, ¿sí? Eso es como para hablar de las modificaciones que ha tenido el DSM, que me parece que han sido favorables. Bueno, ¿por qué es importante diagnosticar estas enfermedades? Bueno, porque pueden traer complicaciones clínicas severas, con secuelas clínicas severas. Yo siempre traigo el ejemplo de que hoy en día hay una paciente del programa que yo veo que está a la espera de un trasplante renal por la anorexia tan grave que tuvo en un momento, que deja una falla renal y que hoy en día está esperando el trasplante. Bueno, es la principal causa de muerte de los psiquiátricos en mujeres jóvenes, tienen tendencia a la cronicidad, que es lo que hablábamos, con alto costo sanitario, alto uso de recursos, ¿sí? Alto índice de recaídas, con reinternaciones, con riesgo suicida y con mucho deterioro en la vida familiar y social que las pacientes lo marcan, ¿sí? Digamos, esta paciente, por ejemplo, que hablo de que está esperando el trasplante renal, nunca ha podido trabajar, nunca se ha podido ir de la casa de los padres, digamos, ha generado un deterioro importante en su vida, en todos los aspectos. Bueno, dentro de lo epidemiológico, este es un estudio que es del 2014, tiene sus años, pero bueno, lo importante principalmente de estos datos es cómo ha aumentado la incidencia y cómo lo que antes se creía que aparecía más tarde, por ejemplo, la anorexia que dice ahí, antes se veía en niveles socioeconómicos altos, debutando entre los 14 y los 18 años, ya se empiezan a ver a partir de los 10 años de edad y antes, ¿sí? La bulimia siempre un poco más tardía se diagnostica, y siempre se ve más frecuente este tipo de cuadros en las mujeres, por ahora. Pero en los varones también se ha visto. Bueno, ese es el mismo estudio en Argentina. Bueno, en cuanto al origen, ¿no es cierto?, a los factores etiopatogénicos, es importante por esto que yo explicaba recién. Si bien todos podemos estar expuestos a una misma situación, a mismos factores o nivel cultural, ¿sí? No todos vamos a desarrollar un trastorno de conducta alimentaria, y esto tiene que ver con los factores inmediatos y factores mediatos. Los factores inmediatos son los factores desencadenantes, ¿sí? Por ahí pueden ser las dietas restrictivas, muchas veces se da, por ejemplo, son pacientes que han tenido, no sé, una enfermedad, una amigdalitis, que hizo que estuvieron días con fiebre, bajaron de peso por una restricción alimentaria, que les gustó cómo se vieron, y continúan a partir de ahí esa dieta restrictiva. O por esto que son las emociones negativas, muchas veces comentarios de algún compañero, la mayoría de las veces son comentarios de los familiares, ¿sí? Del padre, de la madre, diciéndole que estás comiendo mucho, cuídate que estás más gordito. Esto empieza a generar el impacto y desencadenar este tipo de trastornos. Y lo que es importante, que son los factores mediatos, que son los que vienen actuando desde antes.
que tienen que ver con factores genéticos, culturales, biológicos, sociales, familiares, y factores, características de personalidad que vamos a ir viendo. Bueno, esto es un poco más de lo mismo, es decir, factores predisponentes, desencadenantes y los perpetuantes que hablábamos recién ahí de la malnutrición, que es uno de los que hace que el trastorno siga estando. Bueno, los factores biológicos, es importante saber que los trastornos de la conducta alimentaria tienen mucho componente biológico, así como el TOC tiene mucho componente biológico, los trastornos de la conducta alimentaria también, ¿sí? Existiría una vulnerabilidad genética de hasta el 60% en gemelos, ¿sí? De padecer una anorexia nerviosa, ¿sí? Familiares de primer grado con anorexia tienen 10 veces más riesgo de padecerlo que los que no tengan familiares de primer grado, ¿sí? Y siempre se ve más en la anorexia que en la bulimia. En cuanto a las imágenes, bueno, se ha visto, un poco la idea es ver esto, si es la consecuencia de los trastornos de la conducta alimentaria o realmente son factores que existen de antes, es lo que la hipótesis que se plantea. Bueno, en las imágenes se ha visto un hipometabolismo global en la corteza frontal, parietal, giro cingulado anterior, tálamo, amígdala, hipocampo, que puede ser consecuencia de la desnutrición y del bajo peso. Eso en la anorexia, porque en la bulimia, por lo general, no hay bajo peso, ¿sí? Y también se ve esta alteración a nivel de las neuroimágenes. Entonces, pensar si esto le da una susceptibilidad para padecer el trastorno o puede ser una consecuencia de esto, ¿sí? Si alguien quiere preguntar o algo, Fran, nos vas diciendo. Sí, sí, perfecto, tranquila. Bueno, no sé si lo sabían, pero por ahí el tratamiento más conocido para los trastornos de la conducta alimentaria son los IR, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Es decir, que la vía de transmisión serotoninérgica sería como la más afectada en los trastornos de la conducta alimentaria. Sabemos que la serotonina regula distintas funciones, como son el apetito, el humor, los impulsos, ¿sí? La respuesta al estrés. Vemos que muchas de estas características se ven afectadas en los trastornos de conducta alimentaria. Y que pueden persistir las alteraciones en el sistema serotoninérgico una vez que se normaliza el estado nutricional. Digamos, el estado nutricional es como lo más fácil de normalizar. Lo que queda es el resto. Bueno, lo que se vería es que existe un alelo corto del gen de transportador de serotonina, que sería un factor de riesgo para padecer anorexia nerviosa. Y esto es lo que dice que existiría antes del trastorno de la conducta alimentaria esta alteración del sistema serotoninérgico que puede predisponerlo, ¿sí? Es ahí donde volvemos a lo mismo, como plantearnos si son consecuencias, pero lo pensamos como que son factores predisponentes, ¿sí? Bueno, también habría una alteración en la neurotransmisión dopaminérgica. Se ha visto que en anorexia y en bulimia también hay un aumento de la expresión del gen transportador de dopamina y una disminución en la expresión del gen receptor de dopamina, es decir, existiría más dopamina a nivel sináptico. Y bueno, el alelo corto del gen del factor de crecimiento de insulina está asociado a los TSA y el índice de masa corporal. Generaría, digamos, un aumento de resistencia a la insulina, una tendencia a aumentar de peso y que continúen o que sigan haciéndose las dietas restrictivas predisponiendo un trastorno de la conducta alimentaria. Bueno, a nivel perinatal hay factores predictores, por ejemplo, la anorexia nerviosa se puede relacionar con la anemia materna, diabetes mellitus, preeclampsia, cardiopatías neonatales, hiporreactividad, y la bulimia más asociado con infarto placentario, dificultades alimentarias tempranas, peso bajo para la edad gestacional. En cuanto a las hormonas intrauterinas, lo que hablan es que la testosterona podría actuar como un factor protector. Y por ahí esto podría explicar por qué pueden ser más frecuentes los trastornos de la conducta alimentaria en hombres, digamos más frecuentes en mujeres que en hombres, porque la testosterona sería como un factor protector, ¿sí? Y los estrógenos como un factor que predispone a los trastornos de conducta alimentaria. Todo esto, digamos, asociado a otros factores que vamos a ir viendo, como es.
Bueno, los factores socioculturales por ahí son como los más conocidos, ¿sí? O cuando tengan la posibilidad, o si ya lo han visto, a pacientes con con TCA, por lo general las familias tienen algún componente que hace que se predispongan a esto. Bueno, como dice acá, padres sobreprotectores, exigentes, rígidos, y el otro extremo, familias poco relacionadas, familias conflictivas. Bueno, habla como padres divorciados en realidad en prevalencia, ¿no es cierto?, que se puede ver de estas familias, antecedentes familiares de trastornos afectivos y sintomatología obsesivo-compulsiva, antecedentes en la familia de trastornos alimentarios, que es un poco lo que hablábamos antes, desde lo genético, pero también desde lo que las familias transmiten, ¿sí? Digamos, en familias donde la alimentación, las dietas, las formas de alimentarse son como muy importantes, es donde tenemos más riesgo en los pacientes de padecer este trastorno. Bueno, dietas o conductas alimentarias atípicas en la familia, obesidad en las madres, alcoholismo en los padres, actividades que predisponen, ¿no es cierto?, que dan como mucho valor a la imagen, al peso, como por ejemplo patín artístico, danza clásica, gimnasia artística. Bueno, actualmente, digamos, tengo una paciente que vemos también en el programa que ella hace danza clásica y nos cuenta que a niñas de 8 años, ¿sí? Es como, bueno, te podrías haber sacado un 10, pero te sacas un 8 porque estás gorda, con ese tipo de expresiones, no puedes tener esas piernas, de esa forma no vas a poder rendir, como permanentemente esta tendencia, digamos, a hacerlas bajar de peso, y en edades muy tempranas, donde tenemos un cerebro que se está formando totalmente plástico, o sea que todo lo que le demos lo van a absorber, y esto predispone mucho a este tipo de patologías. Bueno, como seguimos con lo mismo, los factores familiares, digamos, la familia en realidad es quien al principio transmite valores, y es un poco la que le va a determinar qué es lo importante, ¿no es cierto?, al chico. Entonces, si tenemos padres que son están extremadamente preocupados por la imagen corporal, por el peso, por la alimentación, van a transmitir esto, ¿sí?, a sus hijos. La insatisfacción con el cuerpo, que es lo que decíamos al principio, la constante de este tipo de patología. Las familias son fundamentales en el tratamiento, ¿sí?, ya sea para modificar este tipo de conductas o este tipo de comentarios que pueden llegar a tener, o porque hay muchas familias que permiten, digamos, ayudar, ¿sí?, digamos, detectan tempranamente, es decir, las familias tienen que participar del tratamiento, ya sea para modificarle la conducta o para que nos ayuden en el tratamiento de sus hijos. Bueno, hablábamos también de que uno de los factores mediatos tenían que ver con las características de personalidad. Bueno, clásicamente hablábamos de que características de personalidad, por ejemplo, una anorexia nerviosa, se relacionan más que todo con pacientes que son autoexigentes, muy perfeccionistas, muy rígidas en su pensamiento, con muy buen funcionamiento académico, ¿sí? Y en la bulimia, por lo general, lo que siempre se habla es de la inestabilidad emocional, pacientes más de tipo límite, como si fuera, con baja tolerancia a las frustraciones, con tendencia a autolesionarse, tendencia a aumentar el peso, ¿sí? Pero en realidad esto es como que ya es muy difícil verlo así puro, ¿sí? Por lo general no los vemos tan puros a los cuadros, sino que vamos viendo cómo esto se va mezclando, ¿sí? Como decíamos al principio, puede empezar como una anorexia, pero después presentar muchas características de personalidad de más algo tipo límite o algo más inestable, ¿sí?, que nos corre de los parámetros que veníamos pensando. Sí es importante saber que acontecimientos vitales como el abuso sexual, abuso físico en la infancia, las críticas en relación al cuerpo, ¿sí?, pueden predisponer a este tipo de patología. Bueno, volvemos, digamos, insistimos con lo mismo, ¿sí?, que si bien esto lo tratamos siempre de diferenciar y hablamos de los cuadros principales de anorexia y bulimia, es muy difícil hablar de algún cuadro puro, sino lo que vemos más que todo es esta mixtura que hablábamos recién. Bueno,
En relación a la clínica, yo lo que, digamos, los criterios para diagnosticar anorexia, bulimia, trastornos por atracones, si quieren leer del DSM, están, pero la idea para mí es como que nosotros podamos detectar estas cosas temprano, ¿sí? Bueno, ¿qué nos tiene que alertar? ¿Sí? El índice de masa corporal, que eso es algo que, bueno, por lo general no lo hacemos nosotros en el consultorio, pero siempre el control clínico tiene que estar, y el índice de masa corporal detecta, ¿no es cierto?, en qué grado o en qué, cuál es la gravedad del cuadro, ¿sí?, de pérdida de peso. Bueno, patrones alterados en la alimentación y en el peso. Son pacientes que empiezan como a seleccionar ciertos alimentos, empiezan a saltearse comidas, comen en secreto, no comen, comen solos, ¿sí? Empiezan a perder peso, ¿sí? Esto que yo les decía recién, hay una enfermedad física que hace que bajaron de peso y después continúan con estas conductas, vómitos, atracones sin que tengan una causa orgánica, empiezan a realizar mayor actividad física, se empiezan a preocupar un poco más por o sea, comentarios que hagan sobre su cuerpo, sobre la necesidad de perder peso cuando no hay un sobrepeso, cambios en el estado de ánimo, principalmente en los adolescentes, de lo que tenemos que estar como más atentos, si bien parece algo natural y propio de la edad, el tema de la irritabilidad, la inestabilidad emocional, digamos, un cuadro de depresión no lo marcan tanto por no tener tanta tristeza, sino lo más característico es esta irritabilidad, esta inestabilidad emocional mucho más marcada, que los padres también lo dicen, sí, siempre ha sido un poco de contestarnos mal, pero ahora no se le puede hablar. Bueno, funcionamiento familiar inadecuado, tener en cuenta esto, que son familias que por lo general no detectan cambios de conducta, ¿sí? Aislamiento social, no quieren salir, no quieren estar con sus pares, cambio en el rendimiento escolar, que puede ser mejor o peor, signos físicos, tener en cuenta que puede aparecer una menorrea, pérdida de peso, después o sea, como que se marca eso, ¿no? De que hay una enfermedad que aparece que hace que bajen de peso y eso después lo siguen haciendo, pirosis, dolor abdominal, analíticas normales con pérdida de peso. Hay gran negación, digamos, cuando se los confronta un poco con que se están alimentando mal o que hay algo que puede verse alterado, hay una negación con enojo, ¿no es cierto?, a esto. Conductas alimentarias alteradas o conductas compensatorias inadecuadas, que padres empiezan a, esto es importante, estar asociados con aplicaciones, redes sociales, donde se les dan tips, se pasan tips como para bajar de peso, para que los padres no se den cuenta, cómo vomitar sin que se den cuenta, que dejen marcas. Eso después los pacientes lo terminan diciendo, ¿sí? Lo terminan contando y, bueno, lo torturante que es, ¿no es cierto?, estar en contacto con él. Y empiezan a consultar por dietas sin tener sobrepeso. Es más, muchas veces el cuadro empieza así, sí, fui a una nutricionista porque quería bajar de peso y les gusta lo que ven y continúan con eso de forma patológica, ¿no? Bueno, son adolescentes que se perciben diferentes a los demás, que les cuesta relacionarse, que empiezan a evitar salir, que tienen mala relación con su familia, y sí lo que vemos muchas veces, que a veces lo hablamos con la psicóloga del grupo, es como decir, bueno, parecen psicóticos al principio, ¿no? Digamos, son tan rígidos, si bien tienen como conciencia de que está haciendo algo que los puede perjudicar, no lo pueden modificar, bueno, se plantea como un cuadro casi psicótico, esto que dice acá, porque al principio realmente hay tanta rigidez del pensamiento, ¿sí?, que lo podemos confundir con esto, ¿sí?, o con cuadros psicóticos, y por eso uno de los tratamientos que se le hace al principio pueden ser antipsicóticos, más de tipo atípicos, por este pensamiento tan rígido, que es lo que más se ve. Bueno, hay un deseo intenso a perder el peso y la insatisfacción de la imagen corporal con alteración de la imagen corporal. Esto de verse irse, ellos se refieren, me veo gorda, por más de que la balanza que se sigue empezando diga tal o cual cosa.
Cambios en la sensibilidad interoceptiva, realmente son pacientes que pueden estar horas sin tomar líquido, horas sin comer porque no sienten la necesidad. Y una de las cosas que le molesta después cuando empiezan a recuperar peso es decir, tengo sensación de hambre que antes no lo tenía y les molesta, ¿sí? Porque como yo les explicaba recién, lo más fácil por ahí de tratar es lo nutricional, ¿sí? Digamos, el que empiecen a sentir apetito, el que se empiecen a alimentar es lo más fácil, lo más difícil es que ese pensamiento obsesivoide que tienen se pueda modificar, ¿sí? Bueno, que lo dice acá, ideación obsesivoide, preocupación en relación al peso, a la comida, a la imagen del cuerpo. Una de las cosas que cuando empiezan a recuperarse es como que te lo piden, lo sufren. O sea, me gustaría ir a un cumpleaños y no tener culpa de que voy a comer. O sea, no pueden dejar de pensar en la comida y eso como que lo describen ya con un sufrimiento cuando empiezan a tomar conciencia de la situación. Bueno, obsesividad por la actividad académica, más que todo en la anorexia nerviosa, trastornos cognitivos a nivel de atención, concentración y memoria, y eso lo pueden decir. Antes me podía estudiar, ahora la verdad que me cuesta concentrarme, y está relacionado también con esto, ¿no? Esta rigidez, esto de no poder parar de pensar en la comida. Bueno, hay restricción de la cantidad y el tipo de alimentos, ¿sí? Creyendo que hay ciertos alimentos que son malos, dejan de consumir muchas cosas porque creen que les va a aumentar de peso, conductas compensatorias inadecuadas. A medida que avanza la enfermedad, aumenta esa obsesividad y empiezan a mentir o generar conductas que los ponen más en riesgo. Hiperactividad física, ¿no es cierto?, sin objeto. Evitan salir, evitan tener encuentros donde los predispongan a comer adelante de otros, ¿sí? Atracones, aumento, disminución en la ingesta de líquidos, dependiendo qué tips han seguido. Hay gente que les dice que tomar líquido les va a bajar de peso y otros que no, entonces pierden esta capacidad también de ingerir líquidos y pueden haber situaciones de autoagresión. Bueno, ¿qué es importante? Saber que los trastornos de la conducta alimentaria en sí pueden generar síntomas más desde lo afectivo. Hay una ansiedad patológica y un miedo, ¿no es cierto?, al aumentar de peso, una necesidad de mantener el control respecto a esto, y esto es como lo que dice ahí, los componentes más primarios. Cuando esto sigue avanzando, empieza a generar un impacto desde lo nutricional y también un impacto más desde lo afectivo, pensándolo como un cuadro, por ejemplo, depresivo. Inestabilidad emocional, tristeza, angustia, pueden haber ideas de muerte, pueden haber episodios de autoagresión, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que diferenciar qué es más de un trastorno de conducta alimentaria o qué se está haciendo más comórbido con un cuadro de depresión. Hablo de la depresión porque sería el trastorno afectivo más frecuente y grave, ¿no es cierto?, asociado a el TCA. Bueno, entre las manifestaciones físicas son re importantes porque son las que ponen muy en riesgo la vida de las pacientes y más que todo la anorexia, bueno, la bulimia con los trastornos hidroelectrolíticos también son importantes. Bueno, como dice acá, pérdida de peso, deshidratación, hipotermia, retraso en el crecimiento, cambio de humor, irritabilidad, sequedad de mucosas a nivel de piel, esa palidez, caída del cabello, uñas quebradizas, estreñimiento, dolor abdominal, arritmias, prolapso mitral, hipotensión, neuropatías periféricas, atrofia muscular, osteoporosis, osteopenia, fallo renal, insuficiencia renal crónica, ¿sí? Y en la bulimia, bueno, el peso no es tanto como en la anorexia, tenemos más fluctuaciones del peso, episodios de deshidratación, sequedad de mucosas, erosión del esmalte dental, gingivitis, hipertrofia parótida. Bueno, que dice ahí el signo de Russell, que es, digamos, por inducirse el vómito con los dedos, que ya eso tanto no se ve, porque es como que han tomado también otro tipo de estrategia, no sé, desde meterse el cepillo de dientes, por ejemplo, para que no les quede la marca, para vomitar, para provocarse el vómito, para que no les quede la marca de los dedos, y después el reflejo del vómito se hace sin necesidad de provocárselo, ¿sí? Digamos, van y vomitan sin necesidad de provocárselo. Es lo que logran después de tanto tiempo de provocarse los vómitos. Digamos, es grave lo que puede pasar, ¿no? Y se ve en muchas pacientes
que se tienen que internar primero clínicamente y después tratarlo psiquiátrico por las complicaciones que esto trae. Bueno, como hablaba al principio del DSM-5, el DSM, a esto que yo les decía, sacó lo que es la diferenciación entre infancia y adolescencia. Antes de la infancia hablaba que era pica, trastorno de rumiación y trastorno de rehabilitación y restricción. Hoy los toman como todo un efecto. Anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, trastornos por atracones, otros trastornos especificados y los no especificados, ¿sí? Es importante saber qué es lo que yo les decía. Si nosotros tratamos hoy en día de encuadrar un paciente específicamente en una anorexia, en una bulimia, en un trastorno por atracón, y nos va a resultar difícil. Si tenemos un diagnóstico por el DSM, por lo general siempre decimos un trastorno no especificado, porque son tan fluctuantes este tipo de cuadros que hoy vemos una anorexia, pero en 2 años podemos ver una bulimia, ¿sí? U otro tipo de trastornos. Otro tipo de trastornos, por ejemplo estos. Bueno, la ortorexia, que es digamos, un pensamiento obsesivo en relación a, comer de forma sana, o de alimentos que consideran saludables, entre comillas, restringiendo alimentos que son necesarios para la nutrición normal, digamos. Bueno, la vigorexia, que es la necesidad, ¿no es cierto?, de generar una hipertrofia muscular, digamos, de verse musculosos, lo que también lleva a una hiperactividad física, ¿sí?, y la restricción alimentaria en ciertas clases de alimentos que consideran que no van a poder desarrollar músculos. La preorexia, que serían los trastornos de conducta alimentaria que se dan en el embarazo, son mujeres embarazadas que presentan una negación a aumentar de peso con una dieta restrictiva que pone en riesgo la vida de la mujer y del feto. Y la alcoholexia, que es la ingestión de calorías solo a través del alcohol, que bueno, son estas calorías vacías que se llaman, que predisponen también a episodios de malnutrición, ¿no?, de desnutrición. Bueno, como les decía también al principio, la comorbilidad en estos trastornos se ve hasta en un 70% de los casos, o sea que es muy frecuente, y hay que tenerla en cuenta, ¿sí? La comorbilidad, ¿qué sería? Pueden ser enfermedades que se presentan en un mismo momento, pero que tienen cursos independientes, o lo que más vemos, ¿sí?, que una enfermedad va modificando el curso de la otra, ¿sí? Bueno, con patología psiquiátrica los TCA se relacionan hasta en un 70% de los casos, que presentan comorbilidad, es muy difícil encontrar estos cuadros puros. Bueno, esto es lo que dice frecuente solapamiento a favor de uno u otro cuadro, es donde creo que nosotros también tenemos que ponernos en este lugar de enseñarles a los pacientes, ¿sí?, que si bien pueden consultar por una enfermedad, ¿sí?, por un cuadro de depresión, por ejemplo, por un cuadro de ansiedad, abajo de eso pueden existir otras cosas, y entre eso puede ser un trastorno en la alimentación del cual no tienen que naturalizar, ¿no? Bueno, siempre la comorbilidad implica que los tratamientos sean más difíciles, que el pronóstico sea peor, ¿sí? En las mujeres la mayor comorbilidad se ve con los trastornos por atracones, y lo menor con la anorexia restrictiva, igual que la anorexia restrictiva en los varones tiene menos comorbilidad, y la bulimia nerviosa sería la que tiene más comorbilidad en los varones. La anorexia nerviosa es de tipo restrictiva, es como la más egosintónica, ¿no? Las pacientes son muy funcionales por lo general, con muy buen rendimiento académico, ¿sí?, con muy buen desarrollo, por ahí en lo social no tanto, pero no lo ven como algo patológico, ¿sí?, por esto esta disminución de la comorbilidad, ¿no?, que no tienen tanta comorbilidad. Bueno, ¿con qué enfermedades más frecuentes de los psiquiátricos? Con trastorno de personalidad, del ánimo, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno de ansiedad y trastornos por consumo de sustancias. Vuelve acá lo mismo, un poco el tema de los porcentajes, y con lo que más se relaciona es con los trastornos afectivos, que dentro de los trastornos afectivos la depresión, y con los trastornos de personalidad. La bulimia nerviosa, las comorbilidades más frecuentes es el trastorno límite, la depresión y los trastornos de ansiedad, y los trastornos de atracón, trastornos de personalidad, de ansiedad y los trastornos afectivos. No digo no pongo la anorexia porque era esto que les decía, que por lo general es la que menos comorbilidades tiene. Bueno,
No sé cómo vamos de tiempo. Vamos. Bueno, en relación al tratamiento, es importante, más allá de lo farmacológico, saber qué es lo que yo les decía al principio, que es fundamental que los tratamientos sean integrales, interdisciplinarios. Solo con medicación, solo psiquiátrico, es imposible tratar a estas pacientes por todo el impacto que generan, clínico, nutricional, bueno, ni hablar psicología, ni hablar el abordaje familiar, digamos. Solo con psiquiatría nos quedamos cortos, ¿sí? Es un riesgo para el psiquiatra, digamos, exponerse, a mi punto de vista, solo con este tipo de trastorno. Es importante individualizar cada paciente, tener en cuenta cuál es la comorbilidad, cuál es la presentación clínica, y es lo que nos va a llevar a nosotros a pensar para qué vamos a medicar, ¿sí? Por ahí pasa esto, digamos, de que en una primera consulta no siempre se requiere la medicación, ¿sí? Podemos ver cómo va respondiendo, qué es lo que hay, pero también entender que la medicación es necesaria apuntando principalmente a ver a qué queremos medicar. Bueno, como dice acá, modificar elementos del trastorno alimentario, digamos, de las alteraciones primarias, dadas por el trastorno de conducta alimentaria, ¿sí? En el caso de que se requiera, facilitar la ganancia de peso, asociándolo, obvio, a lo que, las pautas que dé la nutricionista, ¿sí? Actuar sobre la comorbilidad, ¿sí? Que impacta en el trastorno de conducta alimentaria, y principalmente disminuir la incidencia de recaídas. Bueno, de la anorexia, o sea, saber que la bulimia es un poco más fácil de tratar porque biológicamente sabríamos un poco más a qué apuntamos, ¿sí? Este trastorno, además, digamos, esta falta de control en los impulsos, ¿no es cierto?, que se ve en la bulimia, que en la anorexia es un poco más complicado de tratar, ¿sí? Al principio, bueno, se lo trató con antidepresivos tricíclicos, fundamentándolo principalmente en el ánimo y que buscaban aumentar de peso. Los antidepresivos tricíclicos, si bien son muy buenos, presentan muchos efectos adversos y en pacientes con tantas comorbilidades clínicas como puede tener una anorexia, es difícil tratarlo. Entonces se empezó a usar los IRS, ¿sí? Y los antipsicóticos atípicos. De los IRS, los más estudiados son la fluoxetina y la sertralina, y también la paroxetina, la fluvoxamina, y en menor medida el escitalopram, ¿sí? Digamos, no tiene como mucho uso en la anorexia. Bueno, ¿para qué daríamos los IRS? Decíamos que principalmente la alteración a nivel de neurotransmisores se da más que todo en la vía serotoninérgica, pensando en eso, y porque actúan sobre los componentes depresivos, obsesivos, ansiosos, impulsivos que vemos en la anorexia. El bupropión no se recomienda por las alteraciones hidroelectrolíticas que pueden haber, predisponiendo por ahí a convulsiones, ¿sí? Y por la tendencia a que tiende a disminuir el apetito, ¿no? El bupropión, y es lo que no queremos en la anorexia. Dentro de los antipsicóticos también los usamos, por esto que yo les explicaba, qué síntomas buscamos disminuir, pero no es que tratamos un síntoma en específico, no es que, bueno, es rígida, le vamos a dar un antipsicótico, sino que forma parte de todo el cuadro de trastorno alimentario, ¿no? Entre esos, los más usados son la olanzapina, la risperidona, el aripiprazol, la luracidona, la quetiapina, la paliperidona. La olanzapina por ahí se puede pensar como, bueno, tiene el efecto adverso de aumentar de peso, no los van a querer, pero bueno, al principio se le tiene que explicar a la paciente, digamos, que esto es fundamental, no mentirle, ¿sí? O sea, explicar bien los efectos adversos y por qué estamos dando esto. Es difícil, ¿sí?, que acepten tomar la olanzapina, pero cuando lo logran, bueno, para mí la olanzapina tiene como muy buenos efectos en este tipo de pacientes, ¿sí? Bien, la bulimia, como expliqué acá, son cuadros más alentadores en realidad por esto, porque hay como un componente más biológico de la enfermedad y principalmente lo que hace es bajar los atracones y las purgas, el tema de la medicación. Entre esos son los antidepresivos y los estabilizadores del ánimo, que entre ellos es el más usado y el más estudiado, el topiramat, ¿sí? Bueno,
Esto es un poco lo mismo. Y bueno, el tratamiento siempre lo empezamos para la bulimia y para los trastornos por atracones con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina a dosis altas, ¿sí? Fluoxetina 60-80, sertralina 150-200, ¿sí? Y después, en un segundo momento, se agrega el topiramato para buscar la disminución de peso. El topiramato siempre se va titulando a dosis baja, porque puede tener efectos adversos que la verdad que son difíciles de tolerar, el crecimiento como más a nivel cognitivo, las parestesias, bueno, que muchas veces los pacientes no lo toleran, por eso es importante el ir titulándolo bien de a poquito, ¿no? Bueno, hay fármacos aprobados en los niños, ¿sí? Para este tipo de trastornos, ¿sí? La fluoxetina en mayores de 7 años, la sertralina en mayores de 6 años, la fluoxamina en mayores de 8 años, citalopram de 7 años, la clomipramina en mayores de 10 años, y algunos pueden usar la paroxetina, pero no sería aprobado por la FDA. Eso es importante para que ustedes sepan que se usan. Yo no atiendo niños, ¿sí? Pero sí están aprobados para el uso y porque el diagnóstico de trastorno de conducta alimentaria se da. Es más, bueno, en el NOTI está el programa, ¿no? de esto para este tipo de tratamiento. Bueno, el estado saludable, ¿qué es lo que nosotros buscamos? ¿Sí? Recuperar la salud física, recuperar las conductas alteradas, estas conductas compensatorias de vómitos, de atracones, de purgas, que se recuperen, ¿no? Recuperación de la signo-sintomatología psíquica, flexibilidad en la alimentación, y eso son cosas que los marcan las pacientes, ¿sí? Es decir, esto que yo les decía, bueno, voy a un cumpleaños y puedo comer. Antes es, o no voy al cumpleaños, o la paso tan mal en el cumpleaños que me tengo que volver, ¿sí? O comer a escondidas. Mejoría en la función psicosocial y ocupacional, mejoría de la autoevaluación, empiezan como a aceptarse, ¿sí? No es que esto lo marcan siempre, no están de acuerdo, no les gusta su cuerpo, su imagen, lo que ven, pero empiezan a aceptarlo, ¿sí? Eso es por ahí lo que empieza a ser más favorable. Y desaparecer la búsqueda de la pérdida de peso como el principal objetivo, ¿sí? Eso es importante y eso es un poco lo que yo al principio les hablaba de la recuperación definitiva. En realidad, un paciente que es tratado por un trastorno de conducta alimentaria, a mi parecer, ¿no? Y por lo que vamos viendo, puede ser dado de alta, ¿no es cierto?, de este tipo de tratamientos, porque es desgastante estar mucho tiempo en un tratamiento integral, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta este antecedente, ¿sí? Y que puede volver a aparecer. Muchas pacientes lo dicen, ¿no? Y si lo indagamos, bueno, yo cuando era más chica tuve bulimia, ¿sí? O era anoréxica. Y si nosotros volvemos a indagar, se ve cómo está esta distorsión de la imagen o esta falta de aceptación de la imagen que sigue estando, o la preocupación en el tema de las comidas. Digamos que la sintomatología siempre la tenemos que buscar porque puede reaparecer, ¿sí? Por eso esto de la recuperación definitiva como entre signos de interrogación. Bueno, como para ir terminando, saber que los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades graves que traen complicaciones en todos los ámbitos, ¿no es cierto?, de la persona. Sabemos que pueden aparecer a cualquier edad, sin distinción de raza, de nivel socioeconómico, saber que una persona que se considera, que es índice de masa corporal, ¿no?, normal, puede tener un trastorno de conducta alimentaria. Si nosotros tratamos hoy en día como de encuadrarlo en un diagnóstico del DSM, que es lo que nos piden siempre para algún papel o en algún diagnóstico, hablar de un diagnóstico específico en el DSM es muy difícil y siempre terminamos diciendo algo no especificado por esta fluctuación de cuadro, es decir, que es importante cómo esto va, cómo se marca bien, estos que van mezclándose un cuadro con otro, ¿sí? Hoy en día, digamos, se está haciendo como mucho hincapié en los factores genéticos, en la vulnerabilidad genética, que eso lo vamos viendo por ahí en la mayoría de los cuadros psiquiátricos, tratar de darle como esta explicación más neurobiológica, más desde lo genético, asociado
a otros factores desencadenantes, ¿sí? Pero saber que se está estudiando esto. Bueno, tienen altos índices de comorbilidad. Hablo ahí del trastorno depresivo mayor porque es el trastorno más relacionado, ¿no es cierto? Y el que más riesgo puede traer, y que es fundamental el abordaje integral, interdisciplinario. Esto tiene que ser fundamental, como para que también nos quede de que solo con la medicación o solo con abordaje psiquiátrico nos quedamos cortos con estos pacientes, ¿sí? Y hay riesgo de vida desde lo físico, ¿no? De lo físico, de lo nutricional, que sí o sí lo tenemos que abordar en conjunto. Bueno, un poco, nada, esto ya para terminar, sí, como les decía, el Fran me consultó a mí si podía dar una charla, y tiene que ver con que yo trabajo en un instituto en CESACIN, el Instituto Virapriño, donde sí hay un programa de trastorno de conducta alimentaria ambulatorio, ¿sí? Donde trabajamos con psiquiatría, psicología, digamos, individual, psicología familiar, un médico clínico y una nutricionista, ¿sí? Se abordan pacientes, bueno, de 13 años en adelante, ¿sí? No vemos a niños, y bueno, esto no tiene como mucho sentido que se los diga, pero la idea es esto, es la importancia de trabajar en equipo, ¿sí? Abordando todas las aristas, ¿no es cierto?, que tienen este tipo de patologías. No trabajamos, tiene una explicación por ahí el abordaje más desde lo grupal, porque, bueno, desde lo grupal entre pacientes, ¿no? Y eso se los decimos a las pacientes. Hay otros institutos, otros programas que sí se trabaja lo grupal, nosotros no, porque consideramos que por ahí se pueden transmitir ciertas conductas que son más de riesgo, y bueno, la idea es trabajar el caso más en particular, ¿sí? Bueno, eso sería todo. Perfecto. Bueno, Juli, 10 puntos, espectacular. ¿Viste que iba a ser una masterclass? ¿Viste? Claro, ¿Te diste cuenta? Sí. Una Juli, masterclass. muy interesante. Yo quería hacer unas preguntitas en relación con tu exposición, y aprovechando el hecho de que vos estás en constante, digamos, evaluación y constantemente haciendo este tipo de diagnósticos, quería consultarte qué papel o qué vínculo has visto. Viste que ahora en la práctica clínica el tema de las adicciones cada vez toma más relevancia. Si vos has visto que los trastornos de la conducta alimentaria tengan algún vínculo, o en la clínica o en tu experiencia, con el tema de las adicciones. Sí. Es más, siempre es como que se las compara, digamos, que al trastorno de la conducta alimentaria con un trastorno por consumo de sustancias, y que es a veces lo que yo pienso, cómo se promulga un poco más el tema de la prevención en adicciones y no tanto este tipo de trastornos. Son como similares en relación a la clínica, son pacientes que te dicen cosas similares, y sí, y es verdad que presentan, digamos, cada vez más asociación, digamos. Yo creo que el consumo de sustancias está en la mayoría de los cuadros, vienen como a ensuciar mucho de los cuadros, y sí, como comorbilidad sí se ve frecuente. Más que todo, como decíamos recién, si bien van variando los cuadros y son más fluctuantes, por ahí más en los tipos de bulimia, ¿sí? Son donde se presentan con más frecuencia, ¿sí? No, por ahí en una anorexia más típica no tienen este tipo de conductas, pero sí está asociado, sí se presenta. Excelente, bien. Muchas gracias. No, a vos. No sé, Julia, si está Manuel Vilapriño o se fue, para que le demos un poco para presentarlo. Creo que se fue, ¿o no? No sé, porque me dijo que iba a estar en una reunión y no sé si estará. Bueno. Si no, bueno, él, obvio que mucho de esto es hecho con él, y él es el que coordina el programa donde yo trabajo, y la verdad que como él es referente en este tipo de trastornos.
que bueno, lo podemos invitar si hacemos otra más, él no tenía problema.